viento en Valparaíso, corneta del regimiento que ayer se fue. Niños en mil gargantas, la patria está. Y un grito se escucha al norte chileno, al norte chileno. Bueno, la actividad de hoy día se enmarca dentro de lo que es la conmemoración del 21 de mayo, que es una fecha súper importante para el relato histórico que existe en torno a la Guerra del Pacífico y la intención que existe desde el Estado históricamente de realzar esta fecha como un elemento importante en la identidad nacional, en la construcción de la unidad nacional, que fue súper importante y súper necesaria en el siglo XIX. Y a partir de este acontecimiento, ¿cierto? Y todo el contexto conmemorativo que hay sobre se destacan también muchos elementos que son súper importantes también en la construcción de la identidad nacional chilena, como es, por ejemplo, el mar, ¿ya? Chile tiene una relación súper importante en términos de identidad con el mar. Chile se construye históricamente como una isla que está delimitada al norte por el desierto de Atacama, o que estuvo delimitada históricamente desde el periodo colonial por el desierto de Atacama, el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes. Por lo tanto, estos elementos que se retoman y que se realzan en esta celebración son súper importantes. Y en ese sentido, desde los más chiquititos hacia los más grandes, se fueron plasmando distintas escenas, distintas presentaciones a través del cual, por ejemplo, se realza la riqueza de nuestro mar como un elemento de construcción, de construcción de identidad, que por lo demás está presente en nuestro himno nacional, igual que la cordillera y al igual que nuestro territorio, su riqueza. Por lo tanto, eso es lo más importante dentro de los cursos más pequeñitos, ¿cierto?, que destacan ese elemento de nuestra identidad nacional. Después también vimos en esta actividad como por ejemplo también se le declaman poesías a Arturo Prat, lo que tiene que ver con la figura heroica de este personaje, que también es súper importante dentro de la construcción histórica de nuestra nación, no solamente con el caso de Arturo Prat, sino que también en el realce histórico que se ha hecho de distintos héroes que tiene la historia nacional, como los héroes de los libertadores de la independencia, la figura de Bernardo O'Higgins, los primeros presidentes que tuvo Chile, y también, por ejemplo, la figura que se destaca hoy, que es Arturo Prat, que es una figura tremendamente importante no solo para la Armada de Chile y su identidad como institución, sino que también para la construcción de nuestro Estado nacional. También en los cursos mayores, por ejemplo, en lo que fue segundo medio, un poco ellos expresan o cuentan qué es lo que aprendieron el año anterior, porque curricularmente la historia de la Guerra del Pacífico se aborda en primer año de enseñanza media, y por lo tanto los chicos de segundo medio que ya manejan ese tema también hicieron un video donde ellos decían distintos elementos de la Guerra del Pacífico en términos de lo que fueron sus antecedentes, su desarrollo y sus consecuencias, que también en el fondo eso aporta muchísimo a que el conocimiento histórico no sea una cuestión que se desarrolla solo cuando se ven las clases y las unidades, sino que es un conocimiento y un aprendizaje significativo que les queda en el fondo para toda su vida académica y para toda su vida de estudiante. Por lo tanto, estos chicos de segundo medio van a poder responder cuál es la importancia de la Guerra del Pacífico en primero, en segundo, en tercero y también en su vida de ciudadanos y adultos. Entonces, esa era un poco la idea de hacer con segundo medio esa actividad. También es importante, destacar que en los cursos más mayores, tercero y cuarto medio, se realizó una presentación que se llamó La Guerra y el Amor, donde el objetivo de esta presentación era que se pudiera mostrar no solamente la cara política de la guerra o la cara militar de la guerra, sino que también el trasfondo sentimental que tiene una guerra y el impacto social que genera una guerra a nivel de la vida cotidiana de las personas. La guerra significa la separación de muchas amadas de sus amados, de muchos padres de sus hijos. La guerra significa también muerte, ¿ya? Por lo tanto, además de evidentemente ser un proceso histórico que le aportó mucha riqueza territorial a Chile y mucha riqueza mineral a Chile, es también un proceso que tiene su otra cara, el sufrimiento, la separación, el abandono, la ausencia, y por lo tanto eso es lo que hemos querido también retratar en la presentación de tercero y cuarto medio.
Para mí la Guerra del Pacífico fue bien simbólica, ya que existieron diversos héroes como lo fue Arturo Prat, quien gracias a su valentía nuestro país tiene una mejor imagen respecto a los otros países. La Guerra del Pacífico fue importante porque un antecedente relevante de esta fue la migración en masa de chilenos hacia Bolivia para trabajar en los salitreros. Porque se resolvieron muchos conflictos pendientes con Perú y Bolivia, ya que las fronteras no estaban delimitadas claramente. La Guerra del Pacífico fue importante porque así Chile se pudo haber desarrollado mucho más cosas internacionales como ventas del salitre, ventas de materias primas. Es importante porque nos dejó el 21 de mayo, que es un día de orgullo y nacionalismo para los chilenos, y nos motivó a seguir cuidando la soberanía. Para mí es importante ya que ganó Tarapacá, Antofagasta y hizo crecer mucho. Porque Chile demostró ser superior militarmente que Bolivia y Perú. Fue muy importante para Melipilla porque uno de los héroes fue Ignacio Serrano, que era de esta ciudad. Fue importante porque Chile ganó territorio y que permitió que se pudieran exportar más materia prima, que con esos recursos se invirtieron en obras públicas. La Guerra del Pacífico fue importante especialmente para los melipillanos porque uno de los batallones de la guerra fue el famoso batallón Melipilla. Es importante porque en la Guerra del Pacífico murieron entre 10.000 chilenos, entre ellas mujeres y niños, y es algo que se desconoce. Si no fuera por la Guerra del Pacífico, no tendríamos la gran cantidad de cobre que tenemos y que exportamos a países como China. Creo que la Guerra del Pacífico fue una instancia importante ya que ayudó a futuro a la economía del país, ya que nos aportó sectores que tienen cobre. La Guerra del Pacífico contribuyó a la conformación del orgullo nacional gracias a los héroes que se sacrificaron en esta, como Arturo Prat. Es importante porque se firmaron tratados que llevaron a tener como los límites fijos con los otros países y también como mantener la paz entre los países vecinos. Para mí, la Guerra del Pacífico es muy interesante porque los peruanos y bolivianos piensan una cosa de cómo se produjo la guerra y los chilenos piensan otra. La Guerra del Pacífico fue importante porque permitió ganancia de territorios, permitió que Chile se insertara en el comercio internacional debido al salitre. Porque se apropió de territorios y nuevos recursos naturales. Para mí, la Guerra del Pacífico ayudó a mejorar la economía y además expandió el territorio chileno. La Guerra del Pacífico nos ayudó a establecer nuestra soberanía frente a Perú y Bolivia, luego a establecer bien nuestra economía y finalmente, gracias a eso, nos pudimos convertir en uno de los mejores países de la región. Para mí es importante la Guerra del Pacífico, ya que de ahí surgieron varios héroes que sirvieron para construir el Estado Nacional y el sentimiento patriota y nacionalista que surgió en Chile. Y cabe recalcar también que este sentimiento nacionalista y patriota surge del Estado hacia el pueblo, no del pueblo hacia el Estado como en los estados europeos.